oportunidad. Estamos muy contentos en Expansión de poder platicarles a todos los que nos escuchan sobre Estados Unidos. Efectivamente, como comentabas, nuestro más importante mercado, aunque hemos tenido algunos altibajos, digamos, en ese lugar, como principales exportadores al mercado, pero definitivamente algo que no nos puede ganar nadie, bueno, Canadá solamente, es el tema de la ubicación geográfica, ¿verdad? Pero más allá de ese tema, pues es un mercado natural, el mercado más importante del mundo, como vamos a ver, y es muy, muy fundamental que podamos estar, pues, reconectando con clientes en los Estados Unidos. Yo creo que después de la pandemia, o bueno, a raíz de la pandemia, nos hace ver que es muy importante estar muy en contacto con los mercados, con los clientes, ver las tendencias, ver los cambios que se están dando en ese mercado, y es precisamente lo que queremos presentarles aquí. Prepárense, conéctense y exportemos todos juntos al mercado de Estados Unidos. Cuando hablamos de Estados Unidos, y ahí sería mi primera pregunta, y me gustaría muchísimo que pudiéramos interactuar con todos los que estamos aquí conectados. Y quisiera preguntarles, ahí en la parte de abajo está el chat de la pantalla, yo quisiera preguntarles a todos, díganos, ¿qué viene a su mente cuando escuchan Estados Unidos? ¿Qué es lo primero que llega? ¿Qué es la percepción? Hace unos días hace tiempo platicábamos en un evento con Brasil y les preguntábamos lo mismo. ¿Qué viene a tu mente de Brasil? Bueno, pues el común denominador eran playas, era el Amazonas, era Ipanema, eran trajes de baño, etcétera, pero también industria y otras cosas. Entonces, en los próximos 30 segundos, 40 segundos, quisiera que nos pudieran ustedes decir qué es lo primero que viene a su mente cuando escuchan Estados Unidos. ¿Qué es lo que les llega? No hay respuesta incorrecta, todo es tema de percepción. Pero ¿qué perciben ustedes cuando escuchan Estados Unidos? Algunos dirán, pues el sueño americano, algunos dirán, pues no sé, algún evento deportivo importante, algún evento de moda, etcétera. Pero para cada uno de ustedes, ¿qué es, qué llega a su mente en Estados Unidos? Vamos, coméntenos. Quisiéramos escucharlos, quisiéramos ver qué opinan nuestros amigos de Veracruz cuando escuchan Estados Unidos. Vamos a ir leyendo ahí sobre la marcha cuando nos vayan comentando, pero pues algunos dirán, a lo mejor es el Super Bowl, ¿no? O a lo mejor es ¿qué? Disneylandia, o nos dirán, pues, como dije hace un momento, el tema del milagro americano, el sueño americano, Miss Universo, eventos de moda, eventos deportivos, etcétera, fast food. ¿Qué es lo que viene a su mente? Bien importante es saberlo porque esa es nuestra principal vinculación con el mercado de Estados Unidos. Sí, podemos encontrar ahí, obviamente, Las Vegas, podemos encontrar Hollywood, ¿no? La Estatua de la Libertad, Disneylandia, en fin, son cosas que de inmediato llegan a nuestra mente cuando pensamos en los Estados Unidos. Entonces, si vamos también adelante, vamos a ver pues, marcas con las que estamos conviviendo todos los días, que estamos teniendo todos los días y que forman parte de nuestro día a día. Entonces, eso es lo que de entrada tenemos en mente cuando escuchamos Estados Unidos. Si nos vamos ahí, vean, pues es parte del día a día, ¿no? Todos prácticamente estamos vinculados con la mayoría o la gran mayoría o todas estas marcas norteamericanas que están en, nuestro, en nuestras actividades diarias. Sin embargo, ¿sabían que en Estados Unidos es la principal economía del mundo? Que tenemos otras economías como la China, como la hindú, como la japonesa, como la alemana, etcétera. Dentro de las más importantes economías del mundo, México se ubica en la economía número 15. Pero además, Estados Unidos es el tercer país más poblado del mundo. Tiene 12 tratados comerciales con 20 países y es el primer importador mundial. Entonces, definitivamente estamos muy cerquitas del mercado más importante que ha sido y será por muchos años más en todo el mundo. Entonces, muchos países realmente codician y sienten pues cierta situación ahí de coraje hacia México porque estamos tan cerquita de este país. Aunque bueno, también por ahí algún presidente hace algunos años o hace 100 años más o menos decía, ¿no? Que estábamos tan lejos de Dios, tan cerca de los Estados Unidos. Pero bueno, la verdad es que efectivamente puede ser en un matiz, pero lo más importante en que temas de negocios, afortunadamente estamos muy cerca
del mercado más importante del mundo. Entonces, hay que seguirlo aprovechando en ese sentido. Hemos sido un gran proveedor de ellos, pero es importante seguir y mantener esa línea porque la competencia siempre está buscando cómo llegar a esos mercados. Entonces, si nosotros bajamos la guardia, si bajamos el nivel de vinculación, de acercamiento, de relaciones con ellos, pues lógicamente que, como dicen por ahí, nos van a comer el mandado. Entonces, sí es importante que sigamos y mantengamos esa vinculación y que busquemos generar nuevas oportunidades, que conozcamos la tendencia del mercado y en base a esa tendencia podamos aprovechar en cómo accesar o cómo tener acceso a esas nuevas oportunidades que se generan en dicho mercado. Entonces, si seguimos con la información sobre Estados Unidos, veamos, tiene 331 millones de habitantes. Es un gran mercado, más del doble del mercado mexicano. La edad promedio son 38 años. La edad en México, la media es 27 años. Sí, manejan 8 idiomas. Obviamente el inglés es el idioma oficial, pero tenemos esos idiomas que ustedes ven ahí en pantalla, incluido obviamente el español. En temas de origen étnico, pues vean ahí también cómo está la división en temas de que es el origen europeo, del Medio Oriente, hispanos o latinos y afroamericanos. Pero lo que es muy importante tener en cuenta, y se los digo, es cómo logramos llegar a esos mercados, a esas etnias. Lo que producimos, ¿qué es? Es un mercado para cierto nicho, para cierto estatus, o es un producto que puede ser para el mercado latino, para el mercado o el mainstream, como lo llaman ellos. Es importante definirlo y en base a eso establecer las estrategias para penetrar el mercado. En temas de importaciones, véanlo ahí. En importaciones de consumo, bienes intermedios, materias primas, son números muy importantes y tenemos que, aunque se ha hecho un gran trabajo de México y de Veracruz en particular, tenemos que seguir buscando nuevas oportunidades, nuevos negocios, nuevas opciones de vinculación con compradores en los Estados Unidos. Quiero decirles, antes de continuar, que cualquier duda o comentario que tengan sobre la presentación, nos pueden mandar ahí en el chat un mensaje. Nos gustaría también que pudieran compartir todos ustedes sus datos de contacto, su email, su teléfono, el nombre de su empresa, para futuras referencias, para información posteriormente que pudieran solicitar, o nosotros también para estarles mandando información que se genera de oportunidades de negocio que captamos en diferentes partes del mundo. Si continuamos con el tema de los Estados Unidos, vemos cuáles son las principales áreas metropolitanas de los Estados Unidos. Ahí están, pueden ver las 13 principales, las 3 primeras que están señaladas. Pero ojo, es muy importante que consideren también las ciudades que están más abiertas para hacer negocios. No necesariamente son todas las grandes ciudades que política y económicamente es muy importantes, sino son ciudades que han hecho un gran trabajo en los últimos años y que están dando muchos apoyos, muchos incentivos a empresas para poder generar oportunidades de negocio, a emprendedores, empresas con tecnología, etcétera, y eso está creando un ambiente muy propicio para hacer negocios, y eso lógicamente apoya a toda la comunidad de negocios, y eso crea también una situación, pues es un fenómeno, es un, digamos, un efecto positivo en la generación económica, de empleo, de búsqueda de proveeduría, de clientes de inversión, etcétera. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Si nos vamos ya al desglose de las ciudades, vemos ahí estas 3 ciudades. Yo les diría ahí, de los más importantes, pues Los Ángeles, California, que es una ciudad que tiene centros de producción, o los mayores centros de producción en el mundo, en el caso de Estados Unidos. Es un gran mercado minorista, es decir, la industria retail florece y favorece los negocios en este lugar. Los principales sectores, obviamente el tema de supermercados, la venta al por menor, temas de informática, temas mecánicos, el tema bancario, financiero, etcétera. Pero lo más importante es que California, digo, no solamente pues, es uno de los puntos más importantes de los mexicanos que han ido a radicar a los Estados Unidos, pero también donde confluye una vinculación entre Latinoamérica o México y los Estados Unidos. Entonces, definitivamente considerar California como un lugar para iniciar negocios puede ser muy importante porque desde ahí California se puede extender a toda la parte central o la parte norte del Pacífico para seguir haciendo negocios con otros estados más arriba de California. Si seguimos con otras ciudades, veremos también ahí, por ejemplo, San Francisco, Houston y estas ciudades
que también están haciendo muchos negocios, y el caso de Chicago, por ejemplo, que está pues es el centro de distribución de lo que es el medio oeste de los Estados Unidos. Y desde ahí, los productos que llegan desde Illinois no solamente surten toda la parte del medio oeste de Estados Unidos, sino que eventualmente también llegan hacia Canadá. Yo recuerdo muy bien cuando estaba trabajando como comisionado de comercio de México en Toronto, pues que era mucho más sencillo en ciertas ocasiones hacer negocios con empresas que estaban comercializando productos mexicanos desde Illinois y mandarlo a Toronto que hacer envíos desde México. Logísticamente era mucho más sencillo, era más rápido y hacía mucho sentido. Entonces, a lo que voy es considerar las diferentes ciudades para hacer negocios. Es muy importante que lo consideren. Aquí le estamos dando simplemente una muestra muy rápida de las principales ciudades. Tendrían ustedes obviamente que hacer ahí la labor de identificar en función de los productos que tienen, cuál es la estrategia que vayan a implementar, cuál es la ciudad más adecuada precisamente para poder tener acceso mucho más eficiente y efectivo a sus productos y desde ahí buscar la distribución a otras áreas regionales. Si seguimos con otras ciudades, tenemos ahí otras tres. Ahí yo les diría, bueno, Nueva York pues es la ciudad, no solamente la ciudad de las más famosas e interesantes en los Estados Unidos, sino que pues es el corazón financiero, digamos así, de todo el mercado americano. Pero es importante no perder de vista a Miami y Austin. Austin en particular es una ciudad en donde está creciendo el tema de la industria farmacéutica, en temas de ingeniería, en tema de alta tecnología, lógicamente, y el sector de petroquímica. Y es de las ciudades, digamos, más jóvenes, más nuevas, que están permitiendo y provocando por toda la infraestructura en su ambiente de negocios que florezcan muchas empresas y que atraiga muchos negocios, tanto locales como del mercado internacional. Si seguimos con la información de Estados Unidos, ahora vamos a hacer un pequeño alto en el camino y vamos a hablar del mercado hispano. No necesariamente porque sean los productos que tengamos exclusivamente como producto de nostalgia para el mercado hispano, pero per se el mercado hispano, si nos vamos ya a los datos duros, vamos a ver que es un mercado, pues no solamente muy importante, es Estados Unidos el segundo país con mayor hispanoparlantes que existen, obviamente después de México, ¿no? Tienen ahí más de 60 millones de latinos que demandan todos los días productos mexicanos. Si no estamos en el mercado de la nostalgia, bueno, pues tenemos un mercado muy inmenso. Si quitáramos el mercado de 60 millones de latinos que están en Estados Unidos y los pusiéramos en un país diferente o creáramos un país nuevo, tendrían el doble del poder adquisitivo del que tenemos los mexicanos actualmente. Entonces, como ven, serían dos Méxicos en temas de poder adquisitivo solamente. Entonces, es muy importante no bajar la guardia, no desaprovechar las oportunidades que el mercado hispano nos da. Pero no solamente esa es la única oportunidad. Como vimos anteriormente, pues las diferentes etnias que hay en Estados Unidos, pues nos dan un mercado de más de 330 millones de consumidores que están listos y tienen el poder adquisitivo para adquirir nuestros productos. Y hablando de poder adquisitivo, pues 1.500 millones de dólares es una cifra muy interesante que hay que tener en mente. Ahora, ¿qué pasa cuando hablamos de hispanos y hablamos de anglosajones? Sobre todo para aquellas empresas que están pensando que su producto puede eventualmente entrar en uno o entrar en otro o entrar en ambos. Cuando el producto entra, digamos, en el mercado hispano y también en el anglosajón, lo que podemos decirle, le llaman los americanos el cross sharing product. Quiere decir que puede entrar en uno o puede entrar en ambos o en los dos. Y cuando hablamos de las diferencias de esos mercados, nada más para tenerlo en cuenta, podemos decir que, pues como ven ahí, la edad promedio de los hispanos es de 27 versus la edad promedio que es de 42 de los anglos. Y algo muy interesante, cuando cuando estás en un domingo en los Estados Unidos, en cualquier ciudad en Estados Unidos donde hay presencia mexicana, es muy interesante porque en las áreas donde hay latinos o mexicanos, ves a las familias completas con varios niños, muchos de ellos tres o cuatro o dos por lo menos, y salen, bueno, ahorita en COVID a lo mejor menos, ¿verdad? Pero digamos en épocas sin COVID, pues salían a comer, salían a divertirse, salían al centro comercial y salían también después de eso a comprar el helado, a comprar la botana, lo que sea, y veías cómo gastaban. Entonces, en promedio, y ese es el punto que queremos hacer aquí,
el promedio, los hispanos gastan $10 más en alimentos que los anglosajones, $12 más en bebidas, $15 más en promedio en los electrodomésticos, en salud y belleza $13 más también, y en medicamentos también $11 más, ¿sí? Entonces, pero es interesante, ahora la expectativa de vida de los hispanos es de 83.5 años. Y en temas de consumo, ¿sí? Un hispano tiene 56.5 años de poder de compra efectivo, ¿sí? Versus lo que ustedes pueden ver ahí de lo que es el mercado anglosajón, que es de 36.7. Por eso que lo que quiero decirles es que, pues, el consumidor hispano es un consumidor que les va a comprar mucho más tiempo, muchos más años, porque es un mayor consumidor en promedio comparado con, con los anglosajones. Entonces, estos son datos muy interesantes que deben de considerar. Los hispanos nacidos, por ejemplo, también fuera de Estados Unidos, consumen 2% menos. Es decir, el hispano que nació en otro país y llega a Estados Unidos, en promedio consume menos que el que ya está, el que nació en Estados Unidos y que trae pues ya todas las costumbres y el poder de compra, obviamente, también por haber sido, por ya ser americano, ¿no? Y tener ahí sus ingresos más estables. Y los no hispanos consumen menos 3% comparado con estos niveles de consumo que les digo. Aún así, pues la verdad, los niveles de compra y de consumo son muy importantes y hay que tenerlos en cuenta para generar más oportunidades y estar ahí vendiendo nuestros productos. Ahora, ¿cómo y qué compra? Esto es cómo lo compra y qué compran los consumidores norteamericanos. Ahí vamos a platicar sobre el tema del comercio offline y el comercio online. Si ustedes ven ahí la tendencia, cómo va a ir, verán estos numeritos, lo que nos dice es que el comercio online ha ido creciendo de manera importante, pero 2019 a 2020 dio un salto muy, muy importante. Y eso no solamente en Estados Unidos, en muchos países del mundo. Una de las principales razones es precisamente el tema, el tema de COVID. Muchas personas se quedaron en casa, no salieron y entonces empezaron a utilizar, pues obviamente, el comercio en línea para poder hacerse de los productos que necesitan. Pero si ustedes ven con detalle estas gráficas, no solamente creció de manera importante el comercio online, que esto lo explica perfectamente el tema de COVID y el tema del distanciamiento social. Sin embargo, también ha ido creciendo de manera específica, no a lo mejor al nivel del comercio online, que creció 115% en estos años que estamos comparando, pero sí alrededor de 33% en estos mismos años. ¿Y cuál es la razón? La razón es que efectivamente existe un incremento en el comercio en línea, pero también por el tipo de consumidores, por la edad de los consumidores, muchos todavía tienen la idea, la intención, la costumbre de seguir haciendo la compra offline, ir a los lugares, hablando, por ejemplo, de ropa, de probársela, aunque ahora la tecnología también ya te facilita que si vas a una tienda de ropa, puedas ahí, pues, sin medírtela, incluso verte a través de plataformas, de cómo se ve, pero el ejercicio, la idea y la costumbre de ir y comprar y ver y tocar, etcétera, pues sigue siendo en muchos consumidores. Y si vemos que la edad promedio en Estados Unidos es mucho mayor a la de México, pues lógicamente que existirá y seguirá creciendo el comercio offline. Entonces, hay que tenerle mucha atención al mercado online. Definitivamente hay que estar presente en ese nicho, pero también es muy importante seguir haciendo esfuerzos para estar en el comercio offline. Hay tiendas que han dicho en las últimas semanas que están desarrollando nuevas estrategias para hacer la experiencia vivida de ir a la tienda a comprar algo que atraiga y siga atrayendo nuevos consumidores. Entonces, si bien, sobre todo los jóvenes están muy acostumbrados al comercio online, sí también el hecho de tener nuevas experiencias en el comercio offline, pues también eso va a implicar que siga aumentando las ventas en ese medio. Recuerdo por ahí hacían por ahí pues una reflexión sobre productos, por ejemplo, los zapatos. Yo en lo particular, yo jamás, bueno, todavía jamás lo he hecho, a lo mejor mañana lo haré, pero
pero de momento no lo había hecho, es comprarme unos zapatos en línea. O sea, para mí la experiencia de ir a probar unos zapatos, de ver cómo lo siento, cómo me quedan, es fundamental. Preguntaban esta misma experiencia con los jóvenes y decían, no, yo para evitar esa situación, compro 3 o 4 pares, los recibo, los pruebo, los que me gustan me los quedo y los otros 3 o 4 los regreso. Y bueno, pues es válido, ¿verdad? Es una forma también de ser muy efectivo en su tiempo. Pero insisto, el de ir y tener la experiencia de compra sigue siendo y será todavía por mucho tiempo una estrategia importante y las empresas lo saben y por eso están generando cambios, nuevas estrategias, nuevas formas de atraer consumidores al mercado offline. Cuando hablamos del comercio en línea o el e-commerce, vemos diferentes plataformas que son utilizadas en los Estados Unidos. Si vemos aquí todas estas plataformas, pues si nos vamos a las principales 4 que estamos señalando ahí, pues tienen casi el 50% de lo que es el comercio electrónico. Y las otras, pues tienen ahí también una parte menos importante, pero que también son fundamentales dentro del comercio y que aglutinan más del 60% estas marcas, estas plataformas, el comercio electrónico. Hay otras más que utilizan en sus marketplaces o utilizan el e-commerce de manera directa, pero que obviamente impactan de forma muy pequeña cuando vemos ya de forma global los datos duros sobre el comercio online en los Estados Unidos. Ahora, si nos movemos a la siguiente fase es qué oportunidades online tenemos. Entonces, pues hablábamos de 331 millones de consumidores en Estados Unidos, de los cuales, vean ese número nada más, 282 millones son usuarios activos en la red. Quiere decir que de alguna u otra forma han hecho uso del comercio en línea. Entonces, obviamente, es un mercado mucho más desarrollado comparado con el de México, pero, y que sigue creciendo lógicamente. ¿Qué productos son los más vendidos? Pues ahí tenemos 8 diferentes productos, entre ellos moda, electrónica, juguetes, artículos de aficionados, bricolaje, que es algo así como el hágalo usted mismo, ¿no? Es decir, el comprar los muebles desensamblados y ensamblarlos en casa, el tema de electrodomésticos, el tema de alimentos y artículos de cuidado personal, entre muchos otros, pero esos son los más vendidos. Entonces, esto es lo que está pasando hoy en día en el mercado de Estados Unidos en temas de productos en línea y de e-commerce. Entonces, está creciendo, como vimos en la gráfica anterior, sigue creciendo, pero también no hay que descuidar, hay que estar presente en el mercado en línea, pero no hay que descuidar el tema también del comercio offline o el comercio tradicional. Entonces, si nos vamos a la siguiente slide, ¿qué veríamos? Bueno, pues ya vimos qué están comprando, pero ¿a quién le compran? ¿A quién le compran? El mercado americano es un mercado muy, muy importante, es el principal consumidor de productos en el mundo y Estados Unidos produce suficientemente para cubrir la demanda de su mercado. La respuesta es no. Y entonces, ¿de dónde llegan los productos? ¿De dónde vienen? ¿Quién es el proveedor o los proveedores que día a día están enviando sus diferentes productos y servicios para saciar la demanda del mercado americano? Bueno, en primer lugar, tenemos al mercado chino, en el que estamos compitiendo, ¿no? Siempre México, por ser el principal proveedor de los Estados Unidos, y estamos ahí también como en segundo lugar. Canadá, lógicamente, también parte del acuerdo de Norteamérica, del TEMEC, y Japón, que también es un mercado muy, muy importante para el mercado de Estados Unidos. Entonces, estos son los principales proveedores que están alimentando día a día las demandas del exigente paladar del mercado norteamericano. Como dijimos, un mercado muy importante, el número 1 del mundo. Después de haber analizado estos detalles, esta información, qué compran, quién le vende, ahora, ¿cómo lo podemos aterrizar hacia nosotros? ¿Qué puedo vender? Sería la siguiente pregunta. Todos ustedes que están aquí conectados y lo cual les agradecemos por su tiempo, se preguntarán, bueno, pues ya vi que es un gran mercado, que tiene grandes oportunidades, que tiene un mercado hispano y un mercado anglosajón y otras etnias también muy interesantes, que demanda una gran cantidad de bienes, tanto de consumo, intermedios y materias primas. Pero bueno,
¿qué puedo vender? Sería la siguiente pregunta. Y entonces, para contestar esa pregunta, pues les podemos decir que en Estados Unidos puedes vender casi cualquier cosa. Alguien por ahí decía, puedes vender lo que sea, siempre y cuando sea legal. Y a veces hasta ilegal, ¿no? Pero de ese tema no lo vamos a hablar nosotros. Entonces, ¿qué puedo vender yo al mercado de Estados Unidos? Si hablamos, por ejemplo, de cuáles son los principales sectores en Veracruz, pues podríamos decir que prácticamente todo lo que se produce en Veracruz es susceptible de venderse en los Estados Unidos. Pero no solamente debemos quedarnos ahí, sino debemos hacer nuestra labor de conocer mejor el mercado, de conocer las tendencias, de qué es lo que está pasando en el mercado, cómo se ha venido modificando el gusto del consumidor, hacia dónde va la tendencia del mismo. ¿Qué puedo ofrecer que sea un producto innovador, diferenciado, que entre en esa nueva corriente que el mercado está demandando? En ese sentido, si tenemos esa capacidad de entender, de analizar y de ver hacia dónde va el mercado y lo que está pidiendo, en ese mismo sentido podríamos tener grandes oportunidades y encontrar ese nicho específico que sea nuestro garbanzo de libra, que nos permita generar grandes oportunidades y sobre todo, no solamente de una vez, sino negocios de largo plazo. Entonces, hablando de alimentos frescos y procesados, por ejemplo, pues podríamos decir que el tema de superfoods, el tema de los productos keto y los orgánicos son los que tienen, digamos, llevan la delantera en el mercado de los Estados Unidos. No quiere decir que los productos tradicionales no tengan oportunidad, no. Estos son los que más opciones tienen, los que más están demandando, porque hoy en día el consumidor en Estados Unidos, hablando de alimentos frescos y procesados, busca los productos más naturales, los que cuiden mejor al medio ambiente, lo que sea un comercio justo, es decir, que en todas las fases de producción, distribución y venta sean comercio justo, fair trade, apoyen a las familias de los productores, ¿sí? De todos los que participan en la cadena, que no dañen el medio ambiente, que sean orgánicos o que no tengan por lo menos químicos que dañen la salud o el medio, etcétera. Entonces, eso va a crear que esas oportunidades que el mercado ofrece por este cambio en estas tendencias o en estos gustos, pues si lo identificamos nosotros podamos entonces proveer de manera exitosa esos productos que el mercado demanda. En el tema, por ejemplo, bueno, siguiendo con el tema de frescos y procesados, el tema de cítricos, la mejor combinación de jugo de naranja del mundo, por ejemplo, se da con la naranja Valencia, que es producida ahí una naranja de Veracruz, que se combina con jugo concentrado de Brasil y de Miami y hace la mejor combinación. Entonces, hay muchos productos que a veces desconocemos, que son bien reconocidos a nivel internacional por sus características intrínsecas. Entonces, aprovechemos esa ventaja que Dios nos dio al ponernos aquí un lugar tan hermoso como el estado de Veracruz, con tantas posibilidades y con tanta generosidad en temas de producción, que podemos generar esas oportunidades basado en lo que el mercado demanda. Si hablamos de muebles, por ejemplo, nos referimos a muebles con diseño, muebles para competir en cierto nivel con otros grandes diseñadores del mundo, pero que tienen esa calidad, productos cuyas texturas, cuyos materiales también son muy importantes, son finos, etcétera. En temas de bebidas alcohólicas, ya, por ejemplo, nos decía alguna vez algún importador, mira, yo manejo más de 1000 marcas de tequila mexicano. ¿Qué más? O sea, ¿qué más le puedo ofrecer al consumidor en temas de tequila? La mejor botella, el mejor producto, el mejor diseño, ya lo tengo. ¿Qué más seguiría? ¿Qué más viene? Entonces nos comentaban, bueno, vamos a meternos en temas de nuevos productos. Pues, por ejemplo, ahorita está teniendo, digamos, un empuje importante el ron y el whisky mexicanos, productos como el sotol, como la raicilla, como los licores diversos de México. No quiere decir que el tequila o el mezcal no tengan oportunidad, sin lugar a dudas, pero la competencia es mayor. Entonces, ¿dónde es más adecuado para nosotros? Pues en el nicho que sea una mayor oportunidad, una menos competencia, un mejor precio, unas mejores condiciones. Y si eso implica que tengamos que hacer algo diferente, algo adicional, algo mejor, pues nos va a dar la posibilidad que en la competencia, obviamente, seamos mejores. En el tema de cuidado y aseo personal, también se considera
el hecho que pongamos, ¿no? Que estemos enfatizando en productos multifuncionales, prácticos, sustentables. En la medida que tengamos en cuenta siempre esos conceptos en los productos que estamos generando, ¿sí? En esa medida vamos a tener una mejor competencia, un mejor desempeño y una mejores resultados en el mercado. Alguien me decía cuando vivía en Corea del Sur que estábamos ayudándoles a generar oportunidades con Asia. Me decían, no, 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 yo si voy a Corea o si voy a Asia, me van a copiar mis productos. Y yo les comentaba, estoy hablando de hace más de 20 años. Dice yo, bueno, si tu producto es bueno, te lo van a copiar aunque no salgas de México. Entonces, aquí el mensaje es, la competencia es dura, sin lugar a dudas, y si vamos a un mercado que es el mercado más grande del mundo, pues ahí están todos. Si en México hay muchos, en Estados Unidos están todos. Pues debemos estar listos, ¿sí? Para tener esa mentalidad de competencia, de innovación, de generar nuevas cosas. Ahora, innovar, si hablamos de alimentos, por ejemplo, no quiere decir hacer productos para que los utilice la NASA en la estación interespacial. Ojalá lo podamos hacer, qué bueno, ¿no? Pero no necesariamente quiere decir eso, quiere decir innovar en empaque, en presentaciones, en sabores, en colores, no sé. Entonces, es bien importante tener ese concepto. Innovar para estar siempre a la vanguardia y competir de manera inteligente, pues hablando de Estados Unidos, pues, con todos los principales mercados. Si seguimos en oportunidades, podemos ver el tema de dispositivos médicos, que somos de los principales, digamos, proveedores de dispositivos médicos a los Estados Unidos, en temas de maquinaria industrial, en diferentes sectores, temas de automatización, etcétera, tecnologías de información también, tema de inteligencia artificial, videojuegos, etcétera. En temas de videojuegos, por ejemplo, somos un país muy importante, no solamente en la utilización de los videojuegos, sino en la tropicalización y generación de videojuegos a nivel latinoamericano. Temas de moda también es importante que lo consideremos. Y bueno, pues siempre nos estamos captando oportunidades. Recientemente nos preguntaba una empresa que estaba buscando frascos y goteros, ¿no? De grado alimenticio y salud. Entonces, siempre hay oportunidades y ahora también con el tema de COVID o post-COVID, pues los empresarios en todo el mundo se dieron cuenta que es muy importante diversificar. ¿Y qué mejor para Estados Unidos que tener proveedores tan cercanos como México? Entonces, ya han querido también y están queriendo cambiar el hecho de la proveeduría basado en China. Entonces, quieren que tener más proveedores y lo más cercano posibles para evitar precisamente situaciones de desabasto como lo vivimos vivido después de la pandemia o durante la pandemia. Entonces, es bien importante que aprovechemos ese timing, ese momento en donde el empresario está abierto a encontrar nuevas oportunidades de negocio, a encontrar nuevos proveedores, a tener proveedores más cercanos y confiables precisamente para esta situación. Entonces, ante esto, pues es una oportunidad que no debemos desaprovechar las empresas de México y principalmente de Veracruz. Ahora, ya hablamos de las oportunidades, ya hablamos de qué tan grande es el comercio, ya vemos cómo está la segmentación del mercado norteamericano, pero ¿qué seguiría? Ustedes ya vieron también algunas oportunidades y bueno, ¿cuál sería la siguiente pregunta? Es, ¿cómo puedo llegar? ¿Y cómo puedo llegar? Pues puede ser muy sencillo, puede ser un poco complejo, dependiendo de muchos factores y de muchas situaciones. Creo que es muy importante para poder contestar esta pregunta es hacer un examen, una evaluación de nosotros mismos y saber, por ejemplo, qué tanto sabemos de diversas eh, cuestiones que nos van a ir a ayudar a contestar esta pregunta. ¿Qué tanto sé de temas del mercado meta? ¿No? ¿Qué tanto sé del producto? ¿Qué debo de hacer en marketing para llegar adecuadamente a Estados Unidos? Mi marca, voy a entrar con mi marca, voy a entrar con una marca libre, con la marca del importador, tengo que registrar o no mi marca en los Estados Unidos. ¿Cuáles son las regulaciones que mi producto tiene que cumplir para llegar a Estados Unidos? Y una vez que estoy ahí, ¿sí? El precio es competitivo. ¿Cómo está el tema de la competencia? ¿Quién es mi competencia? ¿Sí? ¿De dónde viene? ¿Es local? ¿Es internacional? ¿Es Asia? ¿Es Europa? ¿Es América? Son todos. ¿Cómo está el contrato que debo tener?
pues para evitar problemas en la negociación internacional o posterior a la negociación, ya en el tema del envío de los productos. ¿Cómo está la logística? ¿Cuál es la logística más adecuada? Hoy en día, si mi logística no es buena, aunque mi producto sea excelente, la calidad sea perfecta, los tiempos de entrega también y los precios también. Si la logística no es correcta, el proyecto simplemente no se da. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado en determinar cuál es la logística perfecta para que nuestro producto llegue en las mejores condiciones al mercado meta. Las ferias, tengo que participar en ferias, cómo se da la promoción, cuáles son los eventos a los que tengo que ir precisamente para estar presente en los eventos importantes. Entonces, cuando contestamos todas esas preguntas y ya con la información previa que habíamos platicado, el contestar esas preguntas nos va a decir qué tan listos o no estamos para podernos sentar a negociar con un comprador en los Estados Unidos. Por eso decía yo que para poder contestar esta pregunta de cómo puedo llegar, debemos hacer una autoevaluación y saber nosotros en estos temas qué tan duchos somos, qué tan listos estamos para poder llegar al mercado americano. Podemos llegar solitos, con prueba y error, pero normalmente eso es muy tardado y es muy costoso. Y a veces, cuando llegas y no estás listo, un proyecto que podría ser muy efectivo y que podría ser determinante para poder generar oportunidades de negocio de largo plazo, se puede venir abajo. Y el impacto que tendría el llegar sin preparación o que te falte algo, va a provocar que los americanos pues no te tomen en cuenta y se pierda ese impacto y jamás, posiblemente, jamás lo vuelvas a recuperar. Los norteamericanos son muy pragmáticos y te van a decir, bueno, ellos entienden el tema perfecto de business or business y time is money. Si no estás listo y ellos asumen que lo estás e inicias una plática con ellos y se dan cuenta que no estás, en ese momento termina la reunión y ahí terminó todo. No hay protocolo, no, porque son directos. No estás listo, no pierdas tu tiempo, no me hagas perder el mío. Por lo tanto, es muy importante que hagamos nuestra tarea y que estemos listos y preparados para que cuando nos sentemos a negociar con el comprador norteamericano, estemos listos y tengamos todo lo que se requiere. Porque si en la tercera pregunta nos desarman, estamos fuera. Y volver a tener esa oportunidad de acercarnos y estar negociando con un comprador, por lo menos con ese comprador, va a ser muy difícil. Entonces, sí es importante que para contestar esa pregunta podamos contestar de cómo puedo llegar, podamos contestar si estamos listos para todo esto. Entonces, les decía yo, la vía, si no está, aunque no estén listos, la vía es prueba y error, investigación, búsqueda, viajes, y a veces eso es normalmente, o la mayoría de las veces, es mucho más costoso. La otra vía, más cercana, la autopista, digamos, para llegar, pues es precisamente acercándose con nosotros. Mexpansion tiene una gran experiencia, tiene más de 30 años de experiencia, conjunta con todo el equipo que tenemos aquí, y les podemos vincular, facilitar y ayudar en ese deseo absoluto de llegar al mercado de Estados Unidos. Y también a otros mercados, pero ahorita estamos hablando de Estados Unidos, pero podemos ayudar con Canadá, con Europa, con Centro y Sudamérica y con Asia, además de Medio Oriente.